Digamos, está deslindada, ¿no?, de la investigación de la agencia tributaria. Aquí lo que se estaría investigando es un supuesto soborno, así como suena, una supuesta mordida, un supuesto soborno encubierto. Pero hay un trasfondo que yo creo que es importante explicar. Hemos hablado del presidente de Quirón Prevención, que va a tener que pasar por el juzgado obligatoriamente, por haber participado o haber sido coautor, presuntamente, ya se verá, de esta supuesta corrupción en los negocios si es que avanza la investigación. Quirón Prevención. Quirón, la matriz, es el gigante de la sanidad privada que más se aprovecha con cientos de millones de euros al año de la política de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, en la comunidad que preside la presidenta madrileña. Es decir, el señor que tiene estos negocios y estas sospechas con la pareja de la presidenta madrileña es un directivo de esa empresa que se beneficia de cientos de millones de euros públicos de la sanidad madrileña en esta política de privatización. Entonces, yo creo que es una investigación que debe partir de lo concreto y si ahí se queda, pero que tiene ese trasfondo detrás y que sería muy interesante que avanzase para que pudiéramos saber si alguien quiso favorecer a la pareja de la presidenta madrileña porque tuviera otro interés. Y nos vamos con una última hora. La pareja de Díaz Ayuso, imputado de nuevo, en este caso por corrupción y administración desleal. Olivia. La jueza ha citado a Alberto González Amador el próximo 10 de abril a las 10 de la mañana por la pieza separada del caso Quirón. Esta investigación se amplió el pasado 3 de abril. Se investiga un posible soborno a un directivo de Quirón, concretamente un presunto pago de casi $500.000 de euros. Por esta pieza separada se investiga si el novio de Isabel Díaz Ayuso pudo cometer los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Se trata de una pieza separada de la principal que investiga el fraude a la hacienda pública. Decíamos, para ampliar la información, Pedro, que hasta ahora la jueza había decidido abrir esta pieza separada por corrupción y administración desleal en los negocios, con lo cual hay dos novedades hoy, que le imputa y que le cita a declarar a González Amador. Claro, abrió la pieza, pero la detuvo porque la defensa de González Amador presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, que la semana pasada se resolvió en el sentido de que daba luz verde a esa nueva investigación por los tratos de Alberto González Amador con el presidente de Quirón Prevención, con Fernando Camino, y una vez la Audiencia Provincial, la instancia superior, da luz verde a esa pieza separada, pues la jueza se pone a trabajar. Lo primero que hace, claro, es al principal afectado, a Alberto González Amador, le llama y le tiene que llamar como investigado, porque hay indicios contra él por corrupción en los negocios y administración desleal. Bueno, es el paso lógico, como explica Pedro. La propia defensa ya había dicho que en cuanto se conociera el resultado del recurso en la Audiencia Provincial, que ha sido adverso a los intereses del señor González Amador, él mismo acudiría a declarar. Yo, por lo menos esta vez, que no estemos 4 citaciones, ¿no?, como ha ocurrido hasta ahora. No, lo digo porque creo que los procedimientos penales tienen un enorme coste y sobre todo también son ejemplificadores ante la sociedad de que si hay una sospecha de haberse delinquido hay que investigarla y hay que investigarla con diligencia. De manera que a mí me parece que por lo menos la citación del 10 de abril indica al menos que en esta ocasión esperemos que no haya ningún viaje sorpresivo. Pero además había voluntad, ¿no?, por parte de la defensa de que declarara, sobre todo, de priorizar ahora la investigación en esta pieza separada. Había anunciado que en cuanto conociera la resolución de la audiencia declararía en esa pieza. Bueno, pues que lo haga y dé las explicaciones convenientes, ¿no?, porque hay un auto, yo creo, y también la propia posición del fiscal, creo que fundamentada en sospechas de que podría haberse hecho un negocio con un soborno para comprar una peluquería o un centro de belleza inactivo, con medios materiales desactualizados, que nunca ha tenido en nómina a nadie, en fin, por $500.000 de euros, de manera que yo creo que conviene efectivamente dar las explicaciones que ante una operación económicamente extraña que la agencia tributaria lleva analizada desde hace muchísimo tiempo, de manera que creo que en fin, espero esta vez en la buena dirección. Esta pieza, digamos, está deslindada, ¿no?, de la investigación de la agencia tributaria. Aquí lo que se estaría investigando es un supuesto soborno, así como suena, una supuesta mordida, un supuesto soborno encubierto. Efectivamente, la agencia tributaria investigó a un ciudadano anónimo, Alberto González Amador, durante 18 meses en una investigación, como todas las que hace la agencia tributaria, muy profusa, que acumula 1.500 documentos, y ahí apareció
un posible fraude fiscal en 2 ejercicios, porque Alberto González Amador empezó a ingresar mucho dinero y a declarar muy poco porque supuestamente tenía unos gastos que lo compensaban. La agencia tributaria concluyó que aquellos gastos eran por facturas ficticias para ahorrarse dinero en impuestos. Al final 350.000 euros en 2 ejercicios. Pero había algo más. ¿De dónde venían los ingresos extra de Alberto González Amador? Bueno, esto está bien aclararlo porque hay un poco de confusión. En un pelotazo de mascarillas. En un pelotazo de mascarillas durante la pandemia ingresa casi 2 millones de euros. Eso es un aumento en su cifra de negocios espectacular. Y él no quiere pagar impuestos de acuerdo a los nuevos ingresos que tiene y por eso, según iniciariamente la agencia tributaria, la Fiscalía, pues elaboró una trama de facturas falsas con la que engañar a Hacienda. Pero además de eso, en esa operación de los 2 millones de euros aparece un elemento clave ahora mismo en la nueva investigación, que es, como decíamos, el presidente de Quirón, Fernando Camino, que aparte de ser presidente de Quirón Prevención, es administrador en una empresa que es la que compra las mascarillas. Es amigo y socio de Alberto González Amador y esa empresa compra las mascarillas. ¿Qué hace Alberto González Amador? Se lleva 2 millones por poner en contacto una empresa gallega y una catalana. Bueno, hay gente que es muy hábil en los negocios, está muy bien. Pero aquí hay una sospecha, que la acusación popular, el PSOE y Más Madrid, que es quien han impulsado esta pieza separada, a la que la Fiscalía ya ha respaldado, cree que ese medio millón de euros de la empresa tan sospechosa que María explicaba que había comprado, no se pagan por una empresa que no vale nada, medio millón de euros, sino que se estaban repartiendo la comisión que previamente habrían pactado presidente Quirón Prevención y administrador de la empresa que compra las mascarillas con el que hace de intermediario. Es decir, se habrían puesto de acuerdo primero para que mi empresa en la que yo participo compre esas mascarillas, te dé a ti un 4,5% de comisión, que son 2 millones de euros, porque era una compra muy elevada, de más de 40 millones de euros, y luego nosotros nos repartamos la comisión. Pero ¿cómo nos repartimos la comisión dándole una apariencia de legalidad? Pues tú le compras a mi mujer esta empresa que no vale nada, pero le das medio millón de euros. Qué impudicia todo, ¿no? A mí, yo es que escuchando simplemente el relato que acabáis de hacer, muy bien hecho, se queda uno petrificado, porque claro, estamos hablando de que no solo se utilizó los peores momentos de la pandemia para dar un pelotazo estratosférico, sino que además, judicialmente ya veremos, ¿no? La justicia actúa muchas veces lenta, pero determinada, y se hará justicia. Pero periodísticamente ya podemos decir que está acreditado que no tiene un pase esta operación y que es muy difícil no pensar que huele muy mal y que estaban encubriendo lo que fuera, un soborno, un presunto ilícito, para repartirse el pelotazo que habían pegado, ¿no? Entonces, bueno, a mí simplemente me gustaría escuchar la voz del señor González Amador después de tanto tiempo hablando de él. Me gustaría que hablase él, que hablase ante los tribunales. Me gustaría que se acelerase muchísimo todo lo que tiene que ver con su rendición de cuentas ante la justicia y ante Hacienda, y que se haga justicia cuanto antes, porque si no vamos a seguir viendo cómo la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se convierte en un punching ball entre ella misma y la Moncloa, cuando lo importante, lo sustancial y lo relevante para los ciudadanos es si nos defraudó dinero a todos los contribuyentes y si además encubrió esos sobornos y esos pelotazos que pegaba para intentar también delinquir. Eso se tiene que sustanciar. Periodísticamente me parece que por lo menos podemos decir que huele tremendamente mal. Judicialmente yo espero rapidez. ¿Debería pronunciarse Isabel Díaz Ayuso, Marta? Sí, yo creo que debería pronunciarse, y además de una manera muy distinta a como se ha estado pronunciando hasta ahora, con una soberbia que no es digna de los datos que ya tenemos sobre la mesa. No se corresponde la realidad periodística, como decía Juanma, que es verdad que no es judicial, pero que ya hay muchos hechos sobre la mesa que son incontestables. No se corresponde con la actitud de una presidenta de una comunidad autónoma que lo que hace es, en lugar de agachar la cabeza de alguna manera por la parte que le toca, atacar directamente a las instituciones de este país, a la justicia, al gobierno, a la fiscalía, a cualquiera que esté intentando aclarar todo esto que ya sabemos que es lo que es y que ella, sin embargo, sigue llamándolo contubernio del gobierno y de cualquiera que va contra ella misma y que todo es una persecución contra su persona.
Yo creo que ni los madrileños ni los españoles nos merecemos esas afirmaciones, ni las instituciones de este país se merecen esas afirmaciones, ni los votantes del Partido Popular de Madrid, que no son idiotas y que toda esta información que todos manejamos y que ya es oficial, digamos, en cuanto a datos, oye, la tienen ellos también y saben de lo que estamos hablando. Yo confío de verdad en el sentido crítico de este país y en el sentido crítico de todos los votantes, voten lo que voten. Lo que hay en la mesa es lo que hay y Isabel Díaz Ayuso lo único que hace es una huida hacia adelante atacando a nuestras instituciones. ¿Hay dinero público implicado hasta ahora en todo lo que sabemos? No. De momento, pregunto, de momento no, porque de hecho... O sea, más allá del horror de gente que decidió hacer pelotazos de 2 millones de euros con tal y los fraudes que podían haber cometido, pregunto, ¿hay dinero público implicado en todo esto? Es que si hubiéramos estado hablando de dinero público, el supuesto delito no sería corrupción en los negocios, sería malversación. De momento no estamos en ese escenario, aunque es verdad que hay muchas investigaciones y hay algunos indicios sobre contratos que comprometerían fondos de la comunidad. Eso no está sobre la mesa del juzgado en este momento y en eso hay que ser riguroso. Y decía Marta una cosa en la que yo quiero apuntalar porque creo que tiene razón. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener el sentido crítico de que cuando alguien intenta convertir una investigación judicial en un ataque personal o un ataque político, tiene que saber discernir que primero hay una jueza que no está en ese juego, pero sobre todo se ha producido un punto de inflexión desde el momento en el que la Audiencia Provincial de Madrid, que ya no es una jueza solo, que ya no es una fiscalía contra la presidenta Ayuso, ya son 3 magistrados profesionales con decenas de años y de experiencia a sus espaldas, lo que han dicho, cuidado porque aquí sí hay indicios para investigar. Y yo creo que sí, eso es un punto de inflexión que se tiene que tener en cuenta de cara al discurso que pretende implantar la presidenta de la Comunidad de Madrid, presentando investigaciones judiciales como si fueran una persecución política. Yo creo que erradamente, desde luego. Muy brevemente, como explicaba María, no hay dinero público en la investigación actual que se lleva. Bueno, lo de Hacienda. Pero hay un... Sí, es de todos. La otra, ¿no? Sí, pero eso es un delito fiscal. En la pieza principal, evidentemente. No, yo me imagino que se refería a adjudicaciones, ¿no? Sí, exacto. Si se defrauda Hacienda, se quita el dinero a todos. Pero hay un trasfondo que yo creo que es importante explicar. Hemos hablado del presidente de Quirón Prevención, que va a tener que pasar por el juzgado obligatoriamente, por haber participado o haber sido coautor, presuntamente, ya se verá, de esta supuesta corrupción en los negocios si es que avanza la investigación. Quirón Prevención. Quirón, la matriz, es el gigante de la sanidad privada que más se aprovecha con cientos de millones de euros al año de la política de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, en la comunidad que preside la presidenta madrileña, es decir, el señor que tiene estos negocios y estas sospechas con la pareja de la presidenta madrileña es un directivo de esa empresa que se beneficia de cientos de millones de euros públicos de la sanidad madrileña en esta política de privatización. Entonces, yo creo que es una investigación que debe partir de lo concreto y si ahí se queda, pero que tiene ese trasfondo detrás y que sería muy interesante que avanzase para que pudiéramos saber si alguien quiso favorecer a la pareja de la presidenta madrileña porque tuviera otro interés.